Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta quinta y última conversación. En esta ocasión es una conversación colectiva de este coloquio, Las Piedras Vivas de la Nación, el antiguo colegio de San Ildefonso. Son los grandes momentos o los momentos de un enorme, grande proyecto cultural que se extiende prácticamente, podríamos decir, hasta el siglo XX, hasta el XXI, hasta nuestros días. Hemos recorrido en los días pasados distintas perspectivas, desde la matriz de la educación de la Compañía de Jesús, pasando por la concreción que tiene en el Colegio de San Ildefonso, la historia, los vericuetos, las subidas y bajadas de este mismo recinto, para seguir con la continuidad que se encuentra en el proyecto una vez que termina la Compañía de Jesús, que es expulsada en 1767, que es expulsada del territorio de España, y que es retomado este proyecto por los alumnos de los jesuitas y alargado, prolongado, conservado de alguna manera, y vuelve a reiniciarse, no con los jesuitas ni desde la inspiración necesariamente de la compañía, cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria, pero en la cual vamos a encontrar notas constitutivas del primer proyecto, como nos lo compartió Luis Eduardo Garzón. Y estuvimos también revisando algunos particulares del estilo y del énfasis que pone la presencia de la Compañía de Jesús y que se plasma en la arquitectura de este espacio y de otros espacios en donde todavía podemos ver cómo se concreta la pedagogía y el modo de ser de la Compañía de Jesús en nuestro país. Yo les propongo para esta última conversación, bueno, primero presentarle a quienes nos acompañan, que es el doctor Alfonso Alfaro Barreto. Él es doctor honoris causa del sistema universitario jesuita, es jesuitólogo y ha participado en distintos foros, sobre todo en foros organizados por este mismo Colegio de San Ildefonso, sobre distintos temas. Gracias por estar con nosotros, Alfonso. Está a mi derecha está Luis Eduardo Garzón Lozano, un amigo muy frecuente de esta casa, no solamente por formar parte del patronato del antiguo Colegio de San Ildefonso, sino porque este ha sido como un foro importante para vertir sus intuiciones y su investigación histórica de Juárez a nuestros días, en el libro editado por Rúa, ¿es? Por Miguel Ángel Porrúa, y que es ustedes conocido, la historia y la piedra. Y el doctor Arturo Reynoso, especialista en la historia de la Compañía de Jesús antigua en nuestro país, muy conocido, sobre todo recientemente, por este libro sobre el espíritu de Clavijero, los alientos del espíritu, a propósito de Francisco Javier Clavijero, un habitante del Colegio de San Ildefonso también, y el cual yo ahorita quiero hacer la mención, ha sido una pieza fundamental para la organización de este coloquio. Él me ayudó como a idear invitados, buscar títulos para estas conversaciones, y ha sido pues un aliado para que esto se hiciera realidad. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Antes de comenzar, quiero saludar a la profesora Berta Sea, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, y que nos ha acompañado generosamente durante estos días con su pasión y con su entusiasmo. Saludo, no ha de tardar en llegar, a don Jesús González Schmal, quien es la autoridad del Centro Histórico y que en un momento estará también con nosotros y nos ha acompañado en los días anteriores. Vamos a comenzar. Yo lo que propongo para esta conversación es la siguiente. Durante estos días hemos estado escuchando proposiciones desde distintos ángulos a propósito del Colegio de San Ildefonso. Yo he estado tomando notas y obviamente, como
todo público, pues me he fijado personalmente en ciertos aspectos que me gustaría compartir y ponerlo a discusión en la mesa y escuchar las reacciones de los otros ponentes a estas. Quiero comenzar con lo que expuso el doctor Antonio Rubial el día de ayer. Y que a mí me pareció muy iluminador el considerar al barroco no como estamos siempre acostumbrados a verlo, como una especie de propuesta estética o artística, sino ante todo como una puesta en práctica de una particular retórica. Y la lectura que hace Antonio Rubial es tomando un modelo muy antiguo, el de la retórica de Aristóteles. ¿Quién dice qué a quién? Pero agrega o detecta una novedad que en realidad se descubre en la segunda mitad del siglo XX por Wilbur Schramm sobre todo, y es la noción del canal. La noción del canal. Él decía, y aquí es donde yo quiero poner la pregunta a ustedes, él dice, hay en la base de la cultura, que está la comunicación, hay en la base tres componentes que son fundamentales. Hay un mensaje, obviamente, hay unos medios, ¿no? El medio que va a terminar el mensaje, que se concreta en sermones, en imágenes, en fiesta, en liturgias, en arquitectura también, pero también hay un canal. Y él detecta a las redes sociales que genera la Compañía de Jesús en el Virreinato como fundamentales para que se constituyan ellas como verdaderos canales. Arturo Reynoso, por su parte, ha insistido en otras conferencias que la presencia de la Compañía de Jesús en el Virreinato ha sido estas redes sociales entre indígenas o entre mestizos en las poblaciones que han sido sus públicos. Son estas redes sociales quienes han continuado la comunicación del espíritu de la Compañía de Jesús. Entonces yo quisiera detenerme ahí en esta primera provocación, la lectura como acto de comunicación de la Compañía de Jesús en los aspectos que ustedes tocaron en sus ponencias. Entonces abro los micrófonos para quien quisiera tomar la palabra y empezar esta conversación. Pues mira, si pudiéramos hablar de la formación de redes, justo en el vínculo que tiene la educación con sus educandos, estas redes estuvieron muy bien reflejadas, no solamente como lo escuchamos en las conversaciones de Alfonso y de Antonio, en la pléyade de generaciones que fueron educadas por el Colegio de San Ildefonso, tanto para la administración como para el clero, y también aquellas que fueron educadas para tener una interacción social con mayor conocimiento de su entorno. Eso justo es lo que caracterizó a la Escuela Nacional Preparatoria y que lo caracteriza hoy. Lo que hoy llaman redes y esta posibilidad de la comunicación entre varios sectores de la sociedad diferentes, tenía como consecuencia la movilidad social. Como un indígena recién llegado de Oaxaca, que no sabía hablar español, salvo su lengua originaria, puede, en el contacto con la cultura, acercándose a instituciones que lo llevan de la mano hasta la Escuela Nacional Preparatoria, convertirse en uno de los escritores más respetados y leídos de México en el siglo XX, que es don Andrés Enestrosa. Porque él no hablaba español. Él salió de Oaxaca aquel día que escuchó a José Vasconcelos en una de sus giras como secretario de Educación diciendo:
todos tienen el mismo derecho y la misma oportunidad para estudiar y crecer como personas. Y él se vino sin zapatos, con sus recursos, a la Ciudad de México, convocado a una audiencia pública que el secretario hacía todos los miércoles aquí enfrente en el edificio de la Secretaría, a decirle: ya llegué. Venía acompañado de un amigo traductor que hizo de intérprete con él para poderle decir a Vasconcelos: aquí estoy. Y Vasconcelos preguntó: ¿y qué haces aquí? Y la respuesta fue: usted me dijo que hay escuela para mí y vine por la escuela. El problema es que estaban al final a la mitad del periodo escolar y no había escuelas. Y entonces le dijo: no, es que ese es un momento muy malo para eso, y no te preocupes, de todos modos te van a entregar una colección de libros, los clásicos que había editado el secretario de Educación, de la Ilíada, la Odisea, en español por supuesto, y que apenas si podía cargar, no solamente leer. Y se fue muy ofendido, reclamándole a Vasconcelos que cómo era posible que lo hubiera engañado, que él no había venido a recibir nada más que la educación que le habían ofrecido. Y casualmente una persona que estaba cerca de Vasconcelos se convenció del dicho de este hombre y lo arropó. Ella era Antonieta Rivas Mercado, quien le enseñó en su casa a leer y las primeras letras para escribir. Y uno de los mejores amigos de Antonieta, el pintor Manuel Rodríguez Lozano, después de que él se resistió en la escuela normal a ser maestro, le dijo: tu lugar está en la Escuela Nacional Preparatoria, y se lo trajo para acá. Y el mundo de este joven indígena que apenas se hablaba español, que lo aprendió a una gran velocidad por la pasión que tenía por el aprendizaje, lo llevó de la mano del mismo Vasconcelos, con compañeros suyos de la preparatoria nocturna como Adolfo López Mateos, a la campaña vasconcelista, a la búsqueda de la autonomía universitaria y a ser uno de los grandes escritores. Y esta relación, la de con Vasconcelos, con López Mateos y con otros muchos compañeros y maestros que estuvieron aquí en la preparatoria, la tuvo toda la vida. Y es la relación que hace que el estudiante que cursó aquí esté atado para toda la vida a este edificio, que es mucho de lo que hace la educación de los jesuitas con sus alumnos, creo yo. Pues no sé si ustedes quisieran explorar un poquito más este aspecto, esta dimensión de la comunicación, que Antonio Rubial la sitúa en concreto como una parte de la retórica plasmada en arquitectura y en propuesta estética. Luis Eduardo Garzón la encuentra también prolongada e insistente en el proyecto juarista y en lo que le sigue hasta nuestros días. Pero la raíz un poquito de esta primacía, de este acento en la comunicación, ustedes quisiera ubicar. Este caso extraordinario, que realmente ejemplar de contacto y ilustra finalmente el que para que haya posibilidad de interacción entre mundos culturales tan distintos como eran esta Oaxaca profunda y el horizonte universal que era el que prevalecía en el mundo universitario del siglo XX o del siglo XIX, del siglo XX, tiene que haber pasarelas y parte de las pasarelas son también, una de ellas muy importante es el lenguaje y por supuesto el lenguaje circula a través de red, pero el lenguaje es también muy importante, es decir, tiene que haber signos que sean otra vez es redundante, pero significativos, es decir, rasgos que sean significativos para unos y para otros, que haya signos que puedan ser interpretados de forma
probablemente diversa, probablemente distinta, incluso contradictoria, pero que significan tanto para uno como para el otro. Y eso es lo fundamental que construyó este proyecto, el barroco como proyecto, sí como proyecto estético. La red, por supuesto, pero la red difundía signos y esos signos eran susceptibles de ser aceptados primero y después asumidos como propios, de forma vital por unos y por otros, por los indígenas y por los europeos. Y hay muy pocos lenguajes estéticos que puedan tener esa capacidad de ser asumidos como propios, aunque tengan sentidos contradictorios para unos y para otros. Y el lenguaje estético que del Renacimiento al Barroco, pasando por el manierismo, la Compañía de Jesús propició, difundió, consolidó, definió, fue el primer lenguaje estético que tenía alcances universales y el último lenguaje estético que era capaz de comunicar a todas las clases sociales de un universo. Esto es algo importante, es decir, pudo difundirse por la red, por las redes diversas, porque los signos a través de los cuales se expresaba eran signos que podían ser asumidos por unos y por otros. Y eso implicaba justamente una retórica visual, una retórica semántica en general, es decir, ¿en qué consistía brevemente? O sea, son signos de alta intensidad sensorial, signos altamente enfáticos, signos que hablaban de contrastes cromáticos, signos que hablaban de la vida y la muerte, del destino, del cosmos. Esos signos, esos lenguajes, ese lenguaje pudo ser asumido, es el lenguaje que construyeron en los siglos del barroco los jesuitas, y que fue prácticamente que intentaron decapitar los ilustrados. No diré que renació, pero volvió a haber un lenguaje igual y nació aquí otra vez, que es el lenguaje del muralismo y del cine mexicano, o sea, el cine de la cultura del nacionalismo revolucionario tenían la misma estética, es decir, la misma estructura estética, eran muy distintos. Por supuesto, uno hablaba como la fórmula es, en ambos se habla del cielo y del infierno. En unos el cielo son los ángeles y el infierno son los demonios. En el otro el cielo, los ángeles son los proletarios y los demonios son la oligarquía, etc. Pero en el fondo es dos artes capaces de hablar del todo, de hablar de forma intensamente sensorial y ser, por tanto, accesibles a polos extremos de la sociedad. Esto es la magia, podemos decir, es decir, lo extraordinario de haber construido es el gran legado que se construyó durante ese tiempo. Y bueno, quizá para concluir con este asunto, hubo una vez que un lenguaje así funcionó, en el siglo XVII y XVIII, hubo una segunda vez que un lenguaje así funcionó durante el siglo XX, el arte del nacionalismo revolucionario que está aquí en estos muros también, y la pregunta es, hoy no tenemos ya un lenguaje así. ¿Quién lo va a construir? ¿Quién va a construir hoy un lenguaje así que comunique con la misma, es decir, no que comunique, que pueda ser apropiado por unos y por otros, por los diversos sectores de esta sociedad desgarrada? ¿Quién va a construirlo? Y yo pienso que aquí es un lugar de donde, como aquí han surgido las otras dos veces, es perfectamente natural que de aquí surja ese otro lenguaje del cual no tenemos todavía la menor idea, y que es una de nuestras tareas fundamentales intentar construir. Hay algo en el arte barroco, en todas sus expresiones, que es la sobreabundancia, ¿no?
la sobreabundancia de los elementos que hacen que la decodificación de ellos quede del lado del espectador. Es muy difícil pensar en términos didácticos verticales delante del arte barroco, porque cualquiera puede tomar caminos diversos. Sin embargo, sí hay orientación, pero ciertamente se respeta al receptor como el gran decodificador, como el gran hermeneuta de lo que está viviendo. Pero esto está logrado por la sobreabundancia de todos los elementos y las muchas capas, algunas incluso contradictorias, en un mismo retablo, en un mismo golpe de vista. Esta sobreabundancia, quienes estudian cine norteamericano lo encuentran en el género melodramático, que también está hecho a base de, son extrapolaciones, saturaciones afectivas, apelación a los sentidos más emotivos, etcétera. Es algo de la última mitad, a finales de la primera mitad del siglo XX y el desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX en el cine, ¿no? Que viene, y sin embargo no se conecta y no se conecta, ¿no? Es que, perdón, solamente me voy a engarzar en la conversación, pero simplemente este asunto de esta sobreabundancia en ambos casos, y sobre todo en el primero es clarísimo, solo funciona porque está orientada, claramente orientada hacia un fin, y ese fin es el vacío. La sobreabundancia solo funciona si está construida en torno a un vacío y está hecha para evocar el vacío, para evocar un vacío. Y si no, no funciona. Hay sobreabundancia en muchas cosas que lo que generan es barullo, confusión, caos, pero la retórica específica que funciona aquí, en el lugar donde estamos, y que hace que este edificio esté vivo, consiste justamente en eso, en esta sobreabundancia orientada, estructurada, integrada hacia el vacío, hacia un vacío cósmico, total. Y es lo que intentó hacer en el siglo XX otra vez, el gran arte que orna los muros del edificio. Y que por eso esos dos lenguajes fueron capaces de ser tan eficaces para integrar a este país. Lo interesante es que esos dos lenguajes ya cumplieron su función y entonces estamos ante la tarea de construir uno nuevo. Sí, exactamente. ¿Hacia qué vacío se puede orientar? ¿Hacia qué vacío se puede orientar ahora la profusión? La profusión, estamos inmersos en la profusión. ¿Hacia qué vacío cósmico podemos orientar? Ahora, tenemos que inventar ahora una estructura para él. Brevemente, con estas intervenciones de ustedes tres, ¿no? Del moderador, de Luis Eduardo y de Alfonso, y trataba de ubicar. Luis Eduardo mencionaba, creo entenderte, y la base de todo esto, ¿dónde? ¿Cómo se origina? Alfonso menciona, hay una intencionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay, por decirlo de alguna manera, una metodología de una experiencia espiritual. Sí. Hay un marco. En el caso de la Compañía de Jesús es uno, en el caso franciscano es otro, en el caso de otras familias religiosas, dependiendo de su propio estilo y modo de, ¿no? Y el de la Compañía hay una fuente, hay un marco que en el fondo ni siquiera es un mensaje, es un método. Es un método, y esos son los ejercicios espirituales. Esa gran experiencia tan característica, tan adjudicada a Ignacio de Loyola, y es tan importante que al interior de la orden es un eje fundamental la experiencia de los ejercicios, ¿no? No es que los ejercicios sean propios de los jesuitas. Los ejercicios son abiertos, no son propiedad exclusiva de la Compañía, pero sí son una experiencia
que tiene Ignacio Loyola, que trata de sistematizar como un método en donde él intuye o propone muy discretamente lo que se pretende lograr, pero en el fondo el medio, ¿cuál es? El medio es esta metodología ubicado en un plano de interioridad. Ignacio dice oración, tal cual, y varios tipos de oración. Vamos a llamar de interioridad, si ustedes quieren, ¿no? Que apunta hacia la experiencia de esa trascendencia. El vacío no es el hoyo negro, ¿no? El vacío es esta inmensidad del infinito que al mismo tiempo es un vacío que colma, ¿no? Que llena. Bueno, y esto, ¿hay una receta? No, hay un método. Quien los entra en esta experiencia es la que va ubicando cuáles son los diferentes resultados o frutos que va obteniendo. Es un eje fundamental en la compañía, esta experiencia espiritual, ¿no? No se puede entender el barroco de la compañía sin esa experiencia, no se puede entender incluso el método educativo sin esa experiencia. Alguna vez, uno de estos grandes historiadores de nuestro país, un señor muy reconocido, el doctor Grusinski, Sergei Grusinski, me preguntaba, a ver, ¿cuál es la estrategia de los jesuitas? Como si tuviéramos una especie de plan raro, ¿no? O ad usum nostrorum tantum, nada más para nosotros que lo conozcamos. ¿Cuál es? ¿Dónde están las...? A ver, y lo sorprendente, yo le decía al doctor Grusinski, es que no es que existan, puede haber orientaciones, puede haber algunas normativas, puede haber algunas instrucciones, pero en el fondo depende de lo que este eje, que es profundamente interior, espiritual, va provocando con el desafío y el contacto de la exploración de la realidad. Es eso. Oiga, ¿y cómo se hace eso? Hagan los ejercicios. No, por decirlo de alguna manera, porque no se los puedo, no son recetas, vaya. No es haga A y va a salir B. No sabemos que va a salir B. Bueno. Y de aquí que en esta experiencia hay toda esta integración de la experiencia sensible con esa experiencia interior, ¿no? El barroco vehicula una experiencia sensible y yo trataba de imaginarme, en este espacio, según entiendo, con los documentos que hay de cómo se celebraban los actos y demás, decían en el refectorio, ¿no? Sí. El otro día hablando con doña Berta, decíamos los espacios del siglo XVII, XVIII de este colegio, también como en la época de la Preparatoria Nacional, alumnos subían, venían, entraban al refectorio, tenían sus habitaciones, sus aposentos, pero en este espacio del refectorio también había estos actos, estas lecciones, ¿no? Y evidentemente, según los informes, estaba todo arreglado con pintura, con esto, con lo otro, en fin. Imaginemos también un espacio, no sé si ustedes conozcan Tepozotlán, el Museo Nacional del Virreinato, ¿no? Aquí hacia el norte, y ingresar al templo de San Francisco Javier con sobreabundancia que tiene esta direccionalidad del vacío. Pero pongámosle, además lo mencionó el doctor Alfaro, pónganle no solamente la vista, pónganle los demás sentidos, el olfato, los inciensos, las vestiduras y la prédica. Es una aplicación de sentidos. Sí. Y esa aplicación de sentidos que podía llegar a distintos sectores, a distintos tipos de auditores, ¿no? Y en el fondo hay esta experiencia, esta matriz espiritual que se
Después se pone como eje del proyecto educativo, en fin. Y en el proyecto educativo, ya con esto cierro un poquito, porque pues también nos echan un 20 y empezamos así un poco a hablar, ¿no? Hay algo fundamental, que esto tampoco se puede entender ni la intuición si no hay una preparación en las humanidades. Los libros que le dieron a don Andrés Nestroza eran los clásicos. Igual no entendía nada, pero los leyó. Aprendió el castellano, y en los clásicos hay una sensibilidad, hay una elegancia, hay una serie de cosas, y hay una formación en el lenguaje. Comunicación, hablabas, la gran importancia de transmitir, de explorar y transmitir. Y transmites y tienes distintos públicos. Tienes los pueblos de indios, tienes los hijos de españoles nacidos acá, tienes los españoles. De repente dices, ya no controlo la hermenéutica, cómo se recibe el mensaje, ni incluso la sensibilidad que provoca el canal, ¿no? En la difusión, cómo se va haciendo. Pero hay un sustrato, ¿no?, formativo de academia, que es el de las humanidades. Era lo que potenciaba después para el arte, las ciencias, la filosofía, la teología, las distintas ramas del saber. Atrás de todo esto hay esa experiencia espiritual y hay una experiencia formativa, definitivamente. O sea, no se puede, por lo menos en la Compañía de Jesús, entender sin esos supuestos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Me gustaría nada más complementar lo que dijo Arturo, porque tan distante como estaba la Escuela Nacional Preparatoria de los colegios jesuitas, lo que se venía a cursar aquí era una experiencia académica, pero la búsqueda final, la búsqueda sincera de quien venía aquí, era un encuentro espiritual. Era, como lo sintetizó Vasconcelos en el lema de la Universidad Nacional, la posibilidad de que por mi raza hable el espíritu. No había, y además, subrayo, y si para algo educaban a los estudiantes de la preparatoria durante toda su vida, fue para que la verdad los hiciera libres. No había engaño sobre eso. Tenían una gran claridad sobre eso, y esta alimentación del espíritu está vinculada no solo con el interés por la educación, sino también por el interés sincero por lo que pasaba por el país, por el interés de hacer de esta vocación una vocación de servicio a la comunidad. Por eso muchos se volvieron políticos o maestros o se dedicaron a actividades sociales que estaban vinculadas con ello. Y creo que ahí es donde está un hilo conductor entre ambas. De hecho, tú en tu plática decías que el punto de unión entre el Colegio San Ildefonso de la época virreinal a la Escuela Nacional Preparatoria, tú lo encuentras en la noción del amor, y que incluso queda plasmado en uno de los lemas que están en es el lema de la Escuela Nacional Preparatoria, lo decíamos hace 2 días. El lema original del positivismo es libertad, orden y progreso, y Gavino Barreda, teniendo muy claro lo que era la vocación académica, sustituye la búsqueda de la libertad por el impulso del amor para poder educar mejor a los estudiantes. Y entonces el lema de la preparatoria queda plasmado como amor, orden y progreso, que es uno de los valores que se inculcan en la educación jesuita. Es que, a ver, pegando lo que tú comentas con lo que Arturo nos acaba de decir y con la pregunta tremenda que nos avienta Alfonso de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué producimos? ¿Y qué se ha de producir desde aquí? ¿Qué ha de emanar desde aquí? A ver, a nivel individual, ciertamente la experiencia de los ejercicios nos pone delante de un vacío. Es el vacío, yo tengo para mí que ese vacío es el azoro de que Dios se comunica, Dios me mira. Y muy secundariamente Dios algo tiene que decir, pero es muy secundario.
Pero ante todo, el azoro es Dios, no solamente se comunica, es comunicación. De tal manera que hay una identidad entre amor, comunicación y mirada, ¿no? Eso en el plano individual es, lo deseamos, nos gozamos en eso, lo intuimos como perspectiva muy liberadora de nuestras personas individuales. Pero en el plano político es de una gran osadía aventar o aventurarnos a buscar exactamente estas dimensiones en el plano político. ¿Qué saldría? En primer lugar, tú lo mencionabas, Luis Eduardo, no es únicamente el buscar el gobierno de los otros, sino ante todo el gobernarse desde la libertad. Implicaría también la construcción totalmente libre, ¿no? Pero para que eso pudiera ocurrir habría que encontrar o intuir un vacío común para todos. Sería una especie como de horizonte. Yo tengo para mí que los proyectos contemporáneos de gobierno, lo primero que matan, lo primero que achatan son esos horizontes, son esos vacíos. Y los intercambian por contenidos, ¿no? A veces de corte fascista, como los que nos está tocando ver en el mundo, ¿no? Pero es como un achatamiento. No sé ustedes qué pensarían sobre esto para ver este capital que tiene mucha resonancia en el plano humano individual, ¿qué implicaría en el plano humano social y político? A ver, la educación de los jesuitas y la educación preparatoria le dio la posibilidad a muchas generaciones de ver su realidad y de decir qué tenemos más allá de esto. Y si algo genuinamente asombra y comparte constantemente Alfonso, porque así lo dijo en su plática, es que hubiese una generación en 1909 que desde los 20 años, 19 años, estuviese pensando cuál es el modelo de país que querían, porque el que tenían enfrente, el porfirismo, ya estaba agotado. Y yo creo que eso también le pasó a los jesuitas. Yo creo que eso le pasó a Guadalupe Victoria cuando se toma la decisión de ir a buscar la independencia. Están viendo este vacío, y en este vacío, ¿qué papel voy a jugar yo hacia adelante? La virtud que tuvieron escuelas como esta es que, por razones que tenían que ver con el espacio en el que estaban, que eran espacios extraordinarios, y por los vínculos que pudieron construir entre ellos y hacia afuera, los alumnos se convirtieron, decía yo, en maestros, los maestros en directores, los directores en rectores, y también se volvieron gobernantes. Y entonces mucho de lo que ellos pensaron, si Vasconcelos nació en Oaxaca y vivió en todo el norte del país y vino a México, y la conclusión que tuvo de este periplo de niño joven fue: este país lo que necesita es educación. No hay duda de que cuando Vasconcelos se vuelve secretario de Educación, su visión está en de qué manera podemos, como dices tú, comunicar esta necesidad y ampliar la visión de lo que nos está pasando para convertirnos en otra cosa. Y de ahí los libros, y de ahí la educación primaria, la Secretaría de Educación, de ahí el moralismo, y de ahí la promoción de una serie de eventos y sucesos culturales que detonan en la década de los 20, sin duda, el país que somos nosotros. ¿Ustedes cómo reaccionarían a esta pregunta? Alfonso. Sí, lo fascinante de las sociedades son siempre organismos en construcción, y siempre las vemos como si fueran elementos esenciales cuyos rasgos fueran fijos, y la realidad es que no, que las sociedades son lo que los seres humanos hacen de ellos, y cada generación las puede transformar. A veces hay generaciones a las que le toca la gravísima tarea de transformarlas, hay generaciones a las que les toca la tarea de más o menos de continuar, ¿no? Y hay periodos en los que, pero siempre está
abismo extraño. Las sociedades pueden caminar por cualquier rumbo, literalmente por cualquier rumbo, y las crisis nunca tocan fondo. Los sujetos o inventan un fondo, o los pueden seguir cayendo indefinidamente por los siglos de los siglos y hasta desaparecer. Hay sociedades que desaparecen así. Por eso es tan fuerte esta idea de qué hacer con una sociedad en la cual estamos inmersos. Y finalmente el único horizonte en el que es permitido operar cuando se trata de construir una sociedad es ese modestísimo proyecto de concordia y de lo que llaman ahora el patriotismo constitucional, es decir, la idea de que lo único que es legítimo son las instituciones que los seres humanos construyen y el respeto a esas instituciones. Y que por tanto la sociedad civil, y no son instancias como estas, tienen una responsabilidad enorme en la construcción. La sociedad no es más que eso, las instituciones que los seres humanos se dan a sí mismos. Y construirlas, consolidarlas, respetarlas, es la tarea fundamental de la sociedad civil. A eso quizá, en ese plano hipermodesto que contrasta justamente con es decir, si el horizonte, el gran horizonte de vacío en términos humanos es la concordia, la reconciliación, es decir, la traducción del mensaje de la caridad. Si la caridad se traduce en concordia y en reconciliación, ¿cómo se construyen la concordia y la reconciliación? Se reconstruyen con instituciones. ¿Y quién las construye? La sociedad civil. Ay, perdón, ¿quieres participar? No, es que ahorita me estoy acordando que hay una parte en los ejercicios de San Ignacio, casi como instrucciones muy didácticas, ¿no?, en que dicen el ejercitante que tenga muy claro, con la mayor lucidez que pueda, saber a qué va y a qué, a dónde va y a qué y en dónde está. O sea, tratar de situarse, pues ahora sí que hay pobremente hasta donde le alcance. Y después, pues que pida lo que desea, ¿no? Ese sería como el prerequisito para poder avisorar un horizonte, porque el horizonte no es algo que se descubra así, no es algo que venga de golpe y que lo veamos y nos reencantemos con una utopía social que surge de la nada, no es algo que de repente a fuerza de voluntarismo surja, pero uno se pone de modito para poderla encontrar. Luis Eduardo en su conferencia hablaba del asombro, la capacidad del asombro, y lo mismo, uno puede pedir el asombro, pero si no se cultiva nunca se ha de asombrar. Tú hablabas de exploración, pero lo mismo, si es una exploración de curiosidad, no nos lleva a más que quizás hasta destruir el objeto que nos despierta la curiosidad. Tiene que ser una exploración fascinada por la otredad que quiere explorar. Entonces, ¿cuáles serían, Arturo, las avenidas que tendríamos para plantarnos un horizonte? Que es sobre el horizonte podremos tejer cualquier tipo de empresa de transformación. Si no hay el horizonte es como muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, aquí la pregunta es sencillísima, ¿verdad? Es decir, a ver, yo trato de imaginarme que a ver, me voy a ir al siglo XVIII. Trato de imaginar hacia la mitad del siglo XVIII, cuando este colegio estaba en ebullición enorme, cuando tenían formadores, cuando tenían un plan de estudios, cuando tenían una serie de actividades de todo tipo, de caritativas, actividades devocionales, donde se creaban estas redes, ¿no? Actividades
artísticas, actividades, una serie de actividades que integraban. Están bajo un régimen de la corona, ¿no? Sí, hay un virrey. ¿Con qué espacio soñaban entonces? ¿Con qué espacio soñaban? Todo este tipo de herramientas, ¿qué les daba? Les daba, creo yo, por lo que vemos en los proyectos, en algunas sugerencias, en lo que producen los expulsos, ¿no? Exiliados en Europa, los que llevaban estos colegios, los jesuitas expulsados y en Europa, tratan de imaginar una nación no cerrada, sino abierta. Tratan de imaginar algo que pueda ser referencia para distintos sectores, ¿no? Se llaman mexicanos, ¿no? Adoptan, se identifican como mexicanos. Ellos, por ejemplo, Clavijero dice: yo por mis venas, pues bueno, yo soy hijo de españoles, nacido en Veracruz, ¿no? Y en su texto más conocido, más famoso, la Historia Antigua de México, él siente que se han hecho una serie de agravios y ofensas hacia las poblaciones americanas, y entonces dice: voy a salir a la defensa de estas poblaciones. Dice: sería más fácil salir en la defensa de mis connacionales, dice, los de la sangre española. Dice: pero salgo del propio amor, querer e interés para lo otro. La concordia implica eso que en el diccionario le dicen fraternidad, ¿no? Implica esa experiencia que creo que has mencionado en tu charla, de gratuidad, de reconciliación, e implica ir, sí, teniendo un horizonte de convivencia y que lo vas construyendo. ¿Acaso los jesuitas del siglo XVIII expulsados pensaban en una nación independiente? En fin, acá se ha escrito mucho sobre eso, jesuitas precursores de la independencia, en fin. Por otro lado, contrasta un poco esa lealtad que tienen a la corona. ¿Qué soñaban? Más allá de eso, soñaban una sociedad fuerte. Preguntan: ¿qué hubiera pasado si los jesuitas no hubieran sido expulsados? ¿No? En conferencias y demás, ¿qué hubiera? Primero preguntan por qué los expulsaron, bueno, y luego preguntan a veces por qué hubiera pasado. Y yo a veces comento que eso los historiadores no se animan mucho, porque esos futuribles, ¿no? O sea, ¿con qué soñaban? Y casualmente un historiador que todo el mundo respeta y quiere y admira en este país, que es don Miguel León Portilla, ¿no?, se animó a responder, porque le hizo la petición un muy amigo de él, jesuita, ¿no?, en un coloquio en Perú. Y entonces trata de ubicar, tal vez lo que se buscaba era una consolidación social, una consolidación, que hubiera grupos que animaran y dirigieran. No es que hubiera un líder, no es que hubiera un tlatoani, no es que hubiera es que hubiera un grupo que empujara. Sí. Y que tal vez se hubiera llegado a la independencia, pero de una manera quizá no tan violenta y quizá con más tiempo. O sea, no en 1810, ¿no? Tal vez hubiera sido en 1860, en 1870, pero quizá ya hubiera habido un proyecto de nación más claro, con grupos dirigentes, no con, con liderazgos estrella, ¿no?, pero que jalaran a los demás. Es decir, ¿qué soñaban? ¿Y qué soñaban los que se formaban aquí en el 18, los que se formaron en el 20, ¿no? Que estamos soñando. Y esto es cómo lo construimos, cómo realmente respetamos, nos oímos, se crean estas instituciones de la sociedad civil. Y ¿cuál es nuestro modelo? A, B, C, D. Queremos que la gente viva mejor,
A, B, C y D van a terminar. O sea, los modelos, las ideologías, los sistemas son temporales, se acaban, ¿no? Y tienen que surgir otros. Cuando Alfonso dice, hoy cuáles son los lenguajes, ¿no? El lenguaje que nos pueda convocar, sentir todos como propio, ¿no? Aunque tengamos otros, pero hay uno que lo sentimos como propio. Y lo mismo pasa en cuál es realmente, y me voy al tema educación, cuál es la educación ahora que queremos, que buscamos, ¿no? Y cuando habla de humanidades, esta es mi pregunta de siempre, ¿hoy qué son humanidades? ¿Hoy qué quieren decir eso? Eso que los humanistas y el humanismo que generaban y sensibilizaban, ¿no? Por todo lo humano y el bien de todo lo que es humano, ¿no? Y para esto apostaron por estudiar a estos clásicos que empezaban a cultivar un espíritu, una sensibilidad. Hoy, ¿qué cultiva esto? ¿Qué es ese trasfondo formativo que no solamente es la academia, sino esto que mencionaba Luis Eduardo, ¿no? Es una experiencia espiritual, ¿no? Quiero decir, de interioridad, insisto, ¿no? Y de ahí cómo tejemos, cómo se teje ese proyecto, ¿no? O sea, no sé si es A, B, C, D, sino cómo llegamos a las sensibilidades, a la formación, me voy a atrever a decir una palabra, realmente a saber discernir los signos de los tiempos, no ni las modas ni las urgencias de los tiempos. Sí, yo a ti en concreto te he escuchado en otras conferencias que usas mucho este recurso y de hecho aquí nos lo compartiste, de ir fecha tras fecha, casi como una especie de ametralladora que abruma, pero que hace un punto muy importante, que es lo trepidante y lo desconcertante y lo inestable que es el regreso de la Compañía de Jesús en 1816, es cuando tú lo datas, ¿verdad? Y que nunca es continuo, nunca es consolidado, nunca es piedras, siempre es, llegan pero al rato se van, son expulsados, son removidos, etc. Y esto va a acompañar también no solamente el 19, sino el 20, el inicio de los 20. Yo te lo pregunto porque tú ahora estás abriendo líneas de investigación del 19 y del 20, justamente porque se ha explorado poco. Pero en realidad no solamente es historia de la compañía, estas convulsiones y esta inestabilidad, es que es historia de la modernidad, es la historia de los altibajos de nuestro país. No salimos de una cuando ya nos metimos en otra, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy difícil imaginar un lenguaje o un horizonte o el rescate de un horizonte con tanta inestabilidad en este tiempo, otro que no fuera la fascinación de la otredad, porque además estamos atrapados en únicamente vernos a nosotros mismos y a nuestras redes sociales muy inmediatas, ¿no? Luis Eduardo. Yo creo que de alguna manera, Juan Carlos, le estás dando al clavo, justo por esta inestabilidad. Efectivamente, como tú dices, las generaciones del 1800 para acá, lo que vieron fueron constantes momentos de alto en el desarrollo de una sociedad que nunca acabó de estar formada. No eran gobiernos, o ya cuando finalmente lo eran tenían que dejar de serlo para hacer otra cosa. Pertenecieron en alguna ocasión a un grupo de caudillos y luego a otro. Llegaron los españoles, llegaron los franceses, llegaron los americanos, llegaron los franceses, y en medio de todo eso había, por lo menos en el caso de San Ildefonso, que es el que nos ocupa, una vida constante en el ejercicio académico que no se perdía. El secreto ahí es quién cultiva y para qué. Los estudiantes que estaban aquí eran parte de un cultivo que
que tenía que ir floreciendo hacia algún lado. Y la otra parte es quién cosecha y para qué. Porque estos estudiantes, de alguna manera, después se convierten en quienes tienen la responsabilidad de cultivar, pero marcando una línea sobre algo hacia donde quieren ir. La reflexión justo está en el centro de esta posibilidad de, a pesar del no horizonte, construir un horizonte. O sea, yo te puedo decir, el sábado hay un nuevo gobierno, y si hoy me preguntas cuál es la prioridad de ese nuevo gobierno, en mis ojos es la educación. La educación para el trabajo, la educación para entender lo que necesitamos todos trabajar en el entorno de la seguridad, la educación para poder ser competitivos, la educación incluso para comprendernos como sociedad. Y ese es, creo que, el ámbito en el que instancias como estas han podido permitir que haya siempre un proyecto que está latente y que está acompañado de esta preocupación de no quedarnos estancados, de seguir buscando nuevas alternativas para desarrollar. Y pongo otro ejemplo a mano: la televisión pública es una televisión que hoy tiene multiplataformas, sin recursos, porque la televisión privada tiene recursos y puede hacer lo que quiera, pero la televisión pública, con muy pocos recursos, es una televisión que hoy ustedes pueden ver en el celular, en la tablet, en tu casa, en tu computadora, por internet, porque estamos claros del reconocimiento que tenemos, y esto métalo como un ejemplo de la sociedad, en las posibilidades que nos está dando esta nueva generación y en la que estamos todos involucrados. Si tenemos el celular y tenemos internet y podemos informarnos, pues deberíamos de informarnos mejor. Y creo que a la generación que estamos cultivando ahora, lo que el exceso de información que se les proporciona tiene un horizonte en el que las instituciones educativas pueden ayudar a que estas nuevas generaciones puedan aprovechar ese cúmulo que es muy enriquecedor para el investigador, pero del que todavía no tienen control. Y es un horizonte en el que, si tienen ese control, tendrán mejor información, y si tienen mejor información, van a tomar mejores decisiones. O algo así. Sí. Alguna vez Alfonso Alfaro hablaba de los sedimentos o de los reservorios culturales. Entonces quizás ahí hay mina también para hacer esta empresa de reencantamiento, ¿no? Sí, finalmente, claro, es, digamos, el acto que nos reúne hoy justamente es emblemático de esa nueva forma, de esa nueva propuesta. Es decir, es un acto. Aquí, hace un par de siglos, un poco más, lo que pasaba era, la manera de funcionar es que estaba la Real y Pontificia Universidad y estaba el colegio como instituciones distintas, y había una simbiosis entre una y otra. En la universidad pasaban ciertas cosas y aquí otras, y las dos eran complementarias. Y las dos tenían su esfera de autonomía, eran totalmente autónomas, y sin embargo con el tiempo habían logrado crear una forma de interacción cuyo objetivo era la integración de las poblaciones, la consolidación de las instancias de la vida pública. Era algo profundamente constructivo, esa interacción. Y el acto que nos está reuniendo hoy es de la misma naturaleza, es decir, hay dos instancias universitarias: la Universidad Iberoamericana, que es acogida en un espacio de la Universidad Nacional, que en Ildefonso es un espacio de la Universidad Nacional, que es no solo de la Universidad Nacional, sino también es un centro de la ciudad y del país, es un centro de la nación a través de Secretaría de Cultura y de la ciudad. Entonces, y hay una colaboración finalmente entre esas cuatro instancias: el Estado Nacional, el Ayuntamiento, la universidad y esta Universidad Iberoamericana, que tiene tantos vínculos con el lugar y con la población de otra manera. Es decir, si la palabra es clave
de un país desgarrado es la reconciliación. La respuesta es la colaboración para construir en torno a la educación, justamente, propuestas, aventuras, reflexiones, exploraciones, para inventar la sociedad que vamos a tener que construir entre todos, pero que solo se podrá construir de esa manera, con la independencia de cada una de estas esferas y con la sinergia de colaboración respetuosa entre unas y otras, que es lo que hoy justamente, por eso es tan entusiasmante para mí un acto como este, poder estar en un lugar como este, en donde están vivas la presencia de estas 4 instituciones al mismo tiempo, en un plano de perfecto respeto, de colaboración, de perspectiva, de interés por el país, de interés por el futuro. Me recuerda mucho lo que... Perdón, sí, nada más me enganché un poco, ¿no? Con esto que Juan Carlos menciona a veces en mis charlas, soy mucho de las fechas. No es porque nos aprendamos si algo fue en 1572 o en 1573, es porque nos demos cuenta de la dimensión de los tiempos, de la visión de los tiempos. No podemos ver los procesos de una sociedad de 10 años para acá, ni de 15, incluso ni de 50. Para entender las sociedades, las visiones, tenemos que tomar esa distancia y darme cuenta, ¿no?, que aquí, ¿no?, empezó a ver una serie, un proyecto que se empieza a concretar en 1583, es decir, esta piedra está viva desde hace tanto tiempo. Las sociedades en sus procesos implican, como las personas, nosotros somos muy conscientes de nuestras propias fechas personalmente, ¿no? ¿Cuándo hice la primera comunión? ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo murió mi...? En fin, las sociedades también. Si no, se nos va, perdemos, y algo infundamental que está incluido en la propuesta de interioridad espiritual y educativa es la memoria. Las sociedades sin memoria no tienen proyecto de nada, todo es improvisación, es fundamental. Y generalmente ese es el desafío en una época en que trata de borrar toda memoria. Y solamente nos podemos entender como seres humanos y como sociedades con el ejercicio de la memoria. ¿Por qué estamos hoy como estamos? No es un proceso de hace, insisto, 5 o 10 años. Humanamente, ¿por qué hoy soy como soy? Y nos vamos hasta nuestra dichosa o desdichada infancia y tratamos de ubicar. Ponlo en la dimensión de las sociedades, de los grupos humanos. Pero estamos en una época en que incluso se dice, no, que la gente no aprenda las cosas de memoria, que piensen. Pues es que ni piensan. O sea, es decir, como si estuviera peleado una cosa con la otra, cuando las dos son fundamentales para la comprensión personal, social, familiar, grupal, ¿no?, comunitaria. Nada más. Sí, le das al clavo, y sí, la memoria es fundamental. De hecho, todo este proyecto que hemos emprendido se llama Irrupción y Memoria, pero es una memoria que está en resistencia. O sea, la memoria siempre es una resistencia al conformismo, es una resistencia a naturalizar las cosas como son y a creer que el cosmos es algo estático, ¿no? Entonces la memoria nos recuerda que al contrario, que siempre está en transformación. Yo quisiera turnar ahora el micrófono a ustedes. Si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta que hacer a nuestros panelistas, este sería el momento con toda libertad para hacerlo. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por
por toda esta serie de conferencias. Y mi comentario es acerca de lo siguiente. El espacio es importante, la piedra, como nos han estado diciendo, es una piedra viva. El espacio de San Ildefonso sigue vivo, se ha resistido a colapsar desde siempre. Yo pertenezco al voluntariado y me da mucho gusto en este momento entender que seguimos siendo una parte importante de la humanística, porque nuestro coordinador nos dice siempre: yo no quiero que se apeguen a un guión cuando están explicando una obra, yo quiero que la entiendan, que sepan qué es lo que el artista quiere decir y qué es lo que nos quiso transmitir. Y para eso una gran cantidad de especialistas vienen a transmitirnos esos conocimientos y esa información. Entonces, esa labor de San Ildefonso sigue vigente en ese sentido, ¿no? A través del arte nosotros vamos transmitiendo esos conocimientos. En una de las exposiciones que hubo, decía la fotógrafa Cándida Hofer, que retrataba espacios vacíos porque el hombre los va a modificar o de alguna manera va a incidir sobre esos espacios. Y yo creo que en el Colegio de San Ildefonso es al contrario. El espacio incide sobre nosotros por toda esa historia y por todo lo que ha significado desde su fundación hasta este momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Buenas tardes. Igual yo también reitero mis agradecimientos. De verdad, escucharlos es de verdad fascinante y aprender de ustedes pues mucho más. Yo también pertenezco al voluntariado y bueno, espero formular mi pregunta de la manera más concisa que pueda. Y bueno, justamente en nuestra área de voluntariado lo que nosotros intentamos también hacer es que la gente en general, dependiendo de donde vengan, del estrato social que pertenezcan, que todos están invitados aquí, puedan justamente experimentar, sentir, justamente que es un poco lo que supone esta cuestión del barroco, ¿no? Que se sienta, que la gente pueda explotar esa emotividad justamente con relación con el edificio, ¿no? Sin embargo, siento que ahorita con las pláticas que nos han compartido, tal vez se nos escapa, por ejemplo, bueno, a mí personalmente, como todas estas emociones que ya no están pues como tal, por ejemplo, el padre Reynoso, justo nos decía, bueno, estaban los inciensos, las pinturas, de todo eso que se revestía el edificio. Bueno, ya no nos queda todo eso, pero sí tenemos una parte que es la arquitectura, ¿no? Y que a fin de cuentas, la arquitectura, en específico el barroco y en específico el barroco jesuita, no sé si llamarlo así, porque hasta donde tengo entendido, pues es un barroco sobrio, no es un barroco tan exagerado como después se experimentó. Bueno, mi pregunta sería, después de todo esto, para el padre sería, ¿cómo se experimentaría? Bueno, yo sé que es como muy subjetivo, pero ¿cómo serían como esas bases para poder transmitir a la gente lo que los jesuitas también sentían, por ejemplo, la relación con el espacio y el interior? No sé, yo por ejemplo, cuando hago las visitas justamente por la calle de San Ildefonso, siempre cuando presento a la gente enfrente del edificio, les digo, ¿qué sienten? Y entonces ellos dicen, yo siento que el edificio se me viene encima, ¿no? Porque es justamente como esa parte
de Dios que es todopoderoso, ¿no? Entonces es también como ese miedo, pero también es esa relación con la divinidad, ¿no? De que sí puede temer, pero que también se puede amar. O incluso también la relación, por ejemplo, con la naturaleza, ¿no? Como este edificio que de noche, bueno, ahorita por las luces, ¿no?, nos ayudan a ver, pero que es un edificio muy oscuro. Sin embargo, conforme va cayendo la tarde, noche, pues uno puede justamente azorarse cuando va recorriendo el sol por todo el edificio, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si usted podría como agregar un poco más sobre esa experiencia o desde su propia experiencia. Gracias. Sí, escuchamos la otra y ya Arturo nos responde. Bueno, agradecer infinitamente esta experiencia también como mis otros compañeros. Darle las gracias a la directora y a Servicios Pedagógicos que me invitó y que ha sido una experiencia para mí increíble. Me han hecho llorar los expositores, me han hecho vibrar, me han hecho desear haber estado aquí como estudiante. Y ahorita que la chica habló de las emociones y todo, yo creo que todavía están los colores. Yo creo que hay una herramienta que es la inteligencia que nos ayuda a vivir e imaginar eso que antes había aquí, o acercarnos también, ¿no? Que es lo que me han ayudado ustedes a entender. Sin embargo, una pregunta, no entendí muy bien lo del vacío, no sé si lo planteo bien, en cuanto a la estética, ¿lo hablaron o era otro vacío? Al hablar de lo barroco, no entendí, había un vacío a la par, ahí me perdí. Me gustaría que me explicaran un poquito esto. Y lo segundo, qué bueno que hablen de fechas. Yo creo también que es un ejercicio necesario la memoria con las fechas, que no nos hace daño, sino nos enriquece. Pero sí me hubiera gustado escuchar una parte de la historia que creo que ahí hay algo que podría darnos alguna perspectiva a futuro. Me atrevo a decirlo sin ser una estudiosa, por supuesto. Y estoy hablando de los 60s hacia acá. A mí me emociona Vasconcelos, me emocionó saber la experiencia que usted, maestro, habló del indio, que no sabía español y que tenía una decisión de aprender increíble. Pero yo también le puedo decir que tengo una persona muy cercana que acaba de llegar hace algunos años de Guerrero, que no sabe español bien y que está luchando por vivir en esta ciudad que también traga, ¿no? Disculpen la expresión, traga y destruye o desintegra. Entonces, ¿qué pasó de Vasconcelos? Lo entiendo, me emociona. De todos los muralistas, ya entendí el muralismo desde otra perspectiva, pero ¿qué pasó con esos Gortaris, Echeverrías? ¿Qué pasó ahí? ¿Se les olvidó la misión? ¿Qué pasó? Porque estamos desgarrados, estamos en la miseria, en la pobreza, en el analfabetismo todavía. Entonces, yo creo que su inquietud va por ahí. ¿Cuál va a ser el futuro? La pregunta es, a lo mejor allá hay algo, porque estas personas que nos han dirigido se olvidaron ¿de qué? ¿De nosotros? A lo mejor lo que hacían los jesuitas de adaptación se les olvidó a ellos, de ver de dónde emana toda esta riqueza de nuestro pueblo, ¿no? Espero haber sido explícita. Gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a dar respuesta, cada quien tiene su propia pregunta. La última, la tercera. Don Jesús, sí. Es Jesús. No, perdón, no quiero ser muy breve mi pregunta. Lamentablemente llegué tarde, pero estaba contestando el doctor Rubial a una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si no se expulsa a los jesuitas en 1767? Bueno, hizo una muy elocuente, prospección de qué incidencia había en el sistema educativo y cómo fueron distintos actores interviniendo en nuestra historia. Yo tengo una convicción clarísima, soy del estado de Coahuila, del norte,
Estoy absolutamente seguro, mi especulación no es tan especulativa, no hubiésemos perdido el territorio septentrional. Yo me quiero imaginar las misiones del padre Quino en la Alta Pimería. Si hubieran podido entrar los cuáqueros y las colonias de las colonias europeas del norte hacia California, como en mi propio estado, en la misión de Parras, Santa María de las Parras, Coahuil, Texas, todavía éramos Texas. Evidentemente, si no se hubiesen desmantelado esas misiones, estoy seguro que ese territorio seguiría siendo como lo es hoy. Por eso hemos ponderado la importancia de rescatar la memoria del camino tierra adentro, porque nuestra cultura trascendió el río Bravo, estamos hasta el río Rojo, hasta Santa Fe. ¿Por qué? Por realmente las misiones jesuitas que llegaron realmente a tener una influencia. Si no hubiesen sido expulsadas, mi convicción es que México estaría todavía en su territorio original que tuvo en la Nueva España. Gracias. Gracias, don Jesús. Pues si gustan, empiezas tú. Podemos ir en el orden como se hicieron las preguntas, primero a Arturo, después a Alfonso y por último a Luis Eduardo, y también responder a esta inquietud de don Jesús. A ver, de una manera muy sencilla y quizá o sea, la pregunta parece sencilla, pero es compleja, no es tan evidente la respuesta. Y ante eso, lo que ayuda muchas veces es acudir a la propia experiencia, de ahí lo subjetivo que usted mencionaba. Las bases para transmitir, lo entendí más o menos, y es como, lo pongo con un ejemplo, ¿no? Que ya ha salido en esta mesa, más allá de la fundación de San Ildefonso y después la consolidación en 1588 de los seminarios, el patronazgo real en 1618. Un acto emocionante en esta sala, ¿no? Lo que tú mencionabas, el 19 de mayo de 1816, ¿no? En esta sala, el restablecimiento por parte del Estado, de la corona todavía, de la Compañía de Jesús, ¿no? Que había sido restablecida en 1814 por el Papa Pío VII, y la corona la restablece en 1815 y es hasta 1816 que llega aquí el edicto de la corona, ¿no? Y 19 de mayo aquí en esta sala, ante virrey, ante arzobispo, ante el director que era del colegio, ¿no? Castañiza, obispo electo de Durango, en fin, esta sala. Para mí es emocionante estar en este recinto, y ubico que es conocer un poco la historia, es saber qué se fraguó en un espacio, ¿no? Y es la sintonía con lo que se vive y se fragua en un espacio, se va conformando, lo que creo que ayuda a transmitir, porque es importante transmitirlo, porque es necesario. Así como lo que personalmente vivimos como algo que nos significa, que nos conmueve, que nos incluso que nos puede causar dolor, a veces es fundamental transmitirlo. En la piedra hay que conocer por qué está aquí la piedra, ¿no? Y qué había dentro de esa piedra, había esa vida y cómo se desarrolló. Entonces, no sé si respondo a esta pregunta, y solamente antes de pasar a otra persona, cuando nos dicen aquí que le hicimos llorar, dije, ¿tan mal estuvo? Dije, estuvimos terribles, o sea.
Se dormían, pero llorar nunca me había pasado. No, gracias, sí, no, sí, claro, sí, gracias, sí. No sé si quieres responder, Alfonso, a la pregunta que te hicieron. Sí, sobre del vacío. Sobre el vacío. Sí, programas estéticos profusos hay muchísimos. Es muy fácil amontonar cosas, ¿no? Lo particular de este programa estético específico, que viene desde la gran tradición medieval y que se consolida en el Renacimiento y en el Barroco, se convierte en un programa clarísimo, consiste en intentar, es un arte que está basado en una filosofía, en una teología, en un proyecto estético perfectamente explícitos, y que intentan dar razón del cosmos entero. La razón de este arte es, primero, para que los pensadores y los artistas se expliquen a sí mismos, expresen lo que ellos, cómo suponen que existe el mundo, qué suponen que es la realidad del cosmos entero. Y por tanto hay que poder integrar en el mismo espacio las realidades desde las más siniestras hasta las más sublimes. Intentar poner en el mismo espacio el infierno y el cielo. Porque la vida humana es eso, vislumbres de una cosa y de la otra, y la incógnita y la incertidumbre y la confianza y la seguridad, y todo está junto de alguna forma, pero todo está junto, pero no está revuelto, porque finalmente el hecho de que las sociedades humanas estén más o menos funcionen y que nuestras vidas más o menos funcionen consiste en la posibilidad de integrar unos fenómenos en relación a los otros, es decir, en que el sufrimiento puede estar en cierta medida controlado, en que la esperanza pueda funcionar como horizonte, en que la muerte pueda ser finalmente vencida. Ese es el objetivo de ese arte, y esa es la razón de ser por la cual se intenta poner en el mismo marco a todo, desde la carne, digamos, nefasta, siniestra, podrida de los condenados en el infierno, hasta la gloria sublime del cielo. Y las expresiones máximas de la perfección suma, que son el cuerpo de Jesús y la hostia eucarística que lo representa. Es decir, toda la materia, desde la materia condenada del sufrimiento hasta la materia sublime de la Eucaristía, pueden ser representadas en la misma estructura. Para representarlas así hay que crear líneas de fuga. ¿Saben? Este arte se construyó sobre un proyecto, sobre una gran innovación tecnológica, una de las más importantes innovaciones tecnológicas que han tenido lugar en la historia humana, que tuvo lugar solamente en Occidente, que es el uso de la perspectiva lineal en la pintura, y que permite representar la dimensión tridimensional en la superficie plana. Esta gran revolución tecnológica del principio del Renacimiento permitió de pronto estructurar la totalidad del cosmos en una superficie plana, y por eso entonces siempre se estructuraban en los márgenes esas figuras llameantes, toda la dimensión del dolor de la vida humana, y cómo ese dolor de la vida humana iba a tener estaba estructurada hacia un fin, hacia un proyecto, hacia un horizonte de esperanza. Si la vida humana existe en un horizonte de esperanza. Y estas son las líneas de fuga de la perspectiva horizontal y vertical. Y para crear en los seres humanos la experiencia, es decir, era un arte que estaba hecho para que los seres humanos tuvieran, para comunicar la experiencia que los artistas habían tenido y los intelectuales habían tenido al plasmar esas obras. Y el gran éxito de este programa retórico es que
lograban hacer que los seres humanos que se acercaban a esas obras artísticas pudieran tener emociones semejantes a aquellas que habían experimentado las personas que lo habían creado. Y la experiencia fundamental que había que transmitir, ellos la habían experimentado y la ponían ahí al alcance del que quisiera poder acercarse, es la experiencia de la esperanza. La vida humana finalmente es esperanza. Y esperanza significa gráficamente la posibilidad de pasar de lo pesado, de lo duro, de lo doloroso, de lo insoportable, a lo transparente, a la luz, del fuego que quema a la luz que ilumina. Esa estructura es la que podemos leer en cualquier gran cuadro barroco, podemos leerlo así como lo acabo más o menos de describir, y funcionará de forma eficaz. El segundo elemento fundamental que existía en esta estructura es la idea de que los seres humanos están en un universo en el cual pueden estar profundamente orgullosos, pueden tener esperanza, pero hay que tener conciencia de la pequeñez. Este contraste entre la grandiosidad de la experiencia de la naturaleza humana y su pequeñez, el sentido de la humildad. Y la pequeñez se logra, la conciencia de la dimensión entre la pequeñez y la esperanza, se logra integrando la conciencia de que los sentidos, que son los instrumentos por los cuales nos relacionamos con el mundo, los sentidos nos permiten darnos cuenta de muchas cosas, pero hay una gran cantidad de cosas que no podemos atrapar por ellos. Y esta conciencia de la limitación de nuestra realidad humana expresada a través de la limitación de los sentidos es uno de los elementos fundamentales del arte de la época, que se llamó el trampantojo, que es la idea de crear dispositivos que ayuden al sujeto a darse cuenta de que está siendo en algunos momentos engañado por lo que ve. Y la clave fundamental de este proceso es la idea de que hay una experiencia física y visual, es decir, carnal, con una experiencia de la lengua, de los epitelios, del tacto y de los ojos, que es entusiasmante, gozosa, pero engañosa, que es la experiencia del contacto con la Eucaristía. La Eucaristía es la conciencia de que el pan no es pan sino otra cosa, y que la realidad es con mucha frecuencia totalmente diferente de lo que nuestros sentidos nos dicen que es. Ese es el sentido de la noción de vacío en esa estructura. Y finalmente, el aspecto de cuando decía, bueno, ¿qué pasó en esos periodos gloriosos? Pues en los últimos, después de Vasconcelos y todos estos últimos años, finalmente, están las instituciones. Justamente lo que estamos celebrando hoy son los 75 años de la Universidad Iberoamericana. Es decir, esa institución no existía hace 75 años. El país no tenía una universidad así. Hace 80 años, o no sé cuántos, dentro de poco se va a celebrar también el aniversario de la autonomía, ¿no? 90 años, sí. 90 años. Es decir, en esos 90 años, ¿qué ha pasado? Cosas maravillosas. Ahora hay una institución, una universidad que es autónoma, una gran universidad que es autónoma. Antes, 120 años atrás, no había nada, no había universidad de ningún género, ni autónoma ni no autónoma. Ahora ya hay esa gigantesca, maravillosa universidad, ahora ya hay un ministerio de la cultura, ahora ya hay un ayuntamiento sólido y consolidado, ahora ya hay una universidad como la Universidad Iberoamericana, que hace 75 años no existía para nada. Esto es lo que hay. Y esto está vivo, totalmente vivo. Por eso es que las piedras de San Ildefonso son tan vigorosas como el primer día, finalmente, ¿no? En este momento, podemos decir, con este tono de, es verdad, el país está desgarrado, pero también está en construcción. Estamos todos vivos, surciéndolo y imaginándolo, ¿no? Yo trataría de continuar un poco la conversación de Arturo y de Alfonso, solo para contestar a las dos preguntas que me atañerían. La primera es,
¿qué pasó? Pues que en esta búsqueda de lo espiritual, en esta capacidad de poder tocar aquello que nos asombra, algunos continúan con el esfuerzo de encontrar una vocación, de servir a esa vocación y de ponerla al servicio de la gente. Y otros se enredan entre la ambición y el egoísmo y transforman esta buena voluntad de su entorno para convertirla en algo personal. Pero somos muchos. El problema es que hemos dejado de entender que las instituciones y los países son una institución social, están formados de muchas personas y que no podemos echarle la culpa a una o dos personas por aquello que no estamos dispuestos a proteger y defender. Decía yo, en 3 días hay un cambio que es nuestro. Hayamos votado por él, no hayamos votado por él, es la oportunidad de poder darle al país otra opción, una alternativa, y en la posibilidad de lo que está en nuestras manos, poder trabajar porque esa alternativa funcione. Eso fue lo que construyeron las generaciones anteriores, el seguir haciendo que la posibilidad sea lo que está a pie de mano y que nos permite construir, pero no podemos desentendernos de ello y después hacer que otros sean los culpables de los errores que como sociedad estamos cometiendo. Y eso es parte de lo que estas instituciones dan. Los chicos que salieron de la Escuela Nacional Preparatoria, porque siempre lo repito, tenían 15 años cuando salieron de aquí, 17 cuando salieron de aquí, salieron con la ilusión de hacer algo que después lo convirtieron en un libro, una obra, un ejemplo, una forma de ser, que todos hoy seguimos en los libros de texto. Y esa es parte del legado que la Universidad Iberoamericana, que la Universidad Nacional le están dando a las nuevas generaciones, y que por una afortunada circunstancia, cuando ustedes se acercan a las piedras que están aquí en San Ildefonso, pueden escuchar. Y la pregunta de cómo hacer que la gente que viene a San Ildefonso viva la experiencia de estar aquí, yo te podría dar 2 fórmulas mágicas. La primera es: párate en el centro del patio del Colegio Grande cuando no hay nadie y cierra los ojos. Estás en la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. Párate en el patio del Colegio Grande en el centro y cierra los ojos, sin la pieza que tenemos ahorita. Sí. Y vas a estar dentro del claustro jesuita. Y vas a estar dentro del claustro jesuita. Vas a escuchar las campanas de la iglesia y vas a escuchar el silencio que permitía la reflexión y el estudio. Y luego, en uno de estos días donde hay muchos visitantes, vete al centro del patio Colegio Grande y cierra los ojos. Y vas a estar en medio de los mejores tiempos de la Escuela Nacional Preparatoria. Son 2 vidas totalmente diferentes que se comunican en la comunicación y que lo que hicieron fue agrandar el espíritu de esa raza de la que quería que hablara el espíritu de José Vasconcelos. Y ustedes tienen la posibilidad de seguirlo transmitiendo. Y si eso no los emociona, me cuesta trabajo. Pues muchísimas gracias, Luis Eduardo, Alfonso, Arturo. Me atrevo a decir que ha sido un excelente coloquio, muy inspirador y muy reconciliador con los que lo hemos presenciado. Yo quiero terminar dando gracias. Gracias a la UNAM, estamos en un lugar privilegiado, no se abre siempre ni ocurre esto. Es el gran privilegio de estar aquí adentro para culminar nuestro coloquio. Es de agradecerse, y así lo hacemos a la UNAM por su generosidad de permitir que aquí llevemos a cabo este fin de nuestro coloquio. Muchas gracias, maestra Berta Sea,
por la hospitalidad, por su presencia, por su cariño para que esto se lleve a cabo. Gracias a su equipo, al equipo del antiguo colegio de San Ildefonso. Gracias a los medios que nos acompañaron, a Ibero 90.9, que ha estado transmitiendo y haciendo conexión en cada uno de los momentos, y al Canal 11, que también ha estado presente y que ha ayudado a difundir todo esto. Por último, gracias al equipo del comité de las celebraciones de los 75 años de la Universidad Iberoamericana. Y gracias a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos por acá y que tengamos otras oportunidades para seguir conversando. Buenas noches y los invitamos a un brindis, a un cóctel. Y el día de mañana nos dicen sí. Gracias. El día de mañana la Universidad Iberoamericana nos invita a que en punto de las 6 de la tarde tengamos un convivio, presenciemos de manera oficial la clausura de los 75 años con los pronunciamientos que hará nuestro rector, el maestro David Fernández Dávalos, y el provincial de la Compañía de Jesús. Va a ser emocionante ver caminar nuevamente al provincial de los jesuitas en esta que sus antepasados hicieron una casa de formación, de reflexión y de ilusión para construir nuestra patria. Entonces, pues están ustedes invitados para que vengan, se va a poner bueno. Mañana a las 6 de la tarde aquí. Muchas gracias.